Ay. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Se han conectado súper puntuales. Qué alegría los tiempos. Buenos días, dicen. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Natasha. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Chicos, vamos a esperar un minutito para poderles tomar lista. Pese a que ya estamos 17. Se han conectado bastante. Qué bueno. Bueno, hasta que profe empiecen. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? ¿Qué tal su cuarentena? ¿Cómo les trata la vida? Mejor que a ti, sí. No, nadie es mejor que yo. Oh, pobrecito. Te estás ¿Qué haciendo vive el muchas orgullo? ilusiones en cuarentena. ¿Qué vive el orgullo? Y que no se reserva porque yo mamá ya hablé en la salida de converso con algún pa. Chicos, por preguntarles nada más. No sé si es que alcanzan a escuchar el video. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, Ya, sí. les sí. agradezco mucho. Voy a tomar lista después. Me surgió un problema, por lo que les voy a presentar una clase anterior, justamente para que sepan qué es lo que hay que realizar el día de hoy. Al terminar la clase les voy a tomar lista. ¿Listo? No, profe. En este momento voy a compartir. El día de hoy lo que vamos a realizar es una lectura súper corta de 3 páginas, la 206, 207 y 208 del libro que se encuentra en el aula virtual. Entonces, nosotros nos dirigimos al aula virtual, vamos al trabajo de clase, vamos a recursos, donde dice materiales de la asignatura, y aquí dice libro de biología primero 20. Cuando yo le hago clic, se me abre el libro y yo me dirijo a la página 206. Entonces, aquí tenemos un tema extenso que es biotecnología. Tenemos perspectiva histórica y las aplicaciones. Aquí hay varias aplicaciones. Primero están las alimentarias, después está en la salud, luego está en el ambiente y hay otras aplicaciones.
como es el caso de la agricultura. Entonces, hay que leer de la 206 a la 208 y usted va a escoger uno de los temas, una de las aplicaciones que le guste más. A partir de ella, entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Hacemos una infografía sobre una de estas temáticas. Se puede escoger cualquiera, pero tiene que leer estas tres partes. Luego, en la infografía, similar a la infografía de Química, debe tener los datos de usted, debe tener un título. Recuerden no poner como título infografía, debe poner un título real. Debe poner las características de la temática que usted escoge. Por ejemplo, resulta que yo escojo lo mejor tecnología en alimentos. Entonces, me gusta lo mejor elaboración de cerveza. Entonces, aquí hay un párrafo súper cortito. Tengo que investigar más justamente para tener suficientes características sobre la aplicación alimentaria de la elaboración de la cerveza. Sin embargo, el día de hoy les voy a explicar a rasgos generales justamente todas estas secciones de la aplicación. Luego de ello, entonces, aparte de las características, tendría que poner algún tipo de ejemplo en la vida cotidiana y finalmente la bibliografía de donde base. La podemos realizar en las mismas páginas que les había indicado, en Canva o en Visme. Pueden trabajar en alguna otra página de elaboración de infografías, no bien conmigo. Imprime a color y pega en su cuaderno. Si no tiene impresora o no tiene impresora a color, entonces el cuaderno mismo, una vez que usted descargó la imagen, tiene que hacerla igualito idéntico, pero a mano, y tiene que pintarle, dejarle casi igual como si hubiera impreso. Eso sería básicamente lo que tenemos que realizar el día de hoy. Para ello, entonces, les voy a explicar de manera general la biotecnología en sí. Primero, la palabra biotecnología hace referencia a dos cosas. A la tecnología en sí, que es el uso de la inteligencia humana justamente para poder crear soluciones a los problemas de manera cotidiana. Y hace referencia a bio justamente por bio. Entonces, una unión de biotecnología sería básicamente el uso que le damos a nuestro ingenio para buscar soluciones a los problemas que tenemos de carácter tecnológico específicamente. Tenemos una perspectiva histórica. Esta perspectiva histórica, voy a abrir un mapa conceptual. Vamos a esperar un momento. Listo, entonces nosotros tenemos una línea del tiempo. Sería biotecnología de primera generación. Esta biotecnología de primera generación básicamente es todas las aplicaciones más simples que encontramos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en ellas, por ejemplo, yo le puedo poner la elaboración del vino, la elaboración del pan, y prácticamente sería el uso de microorganismos con fines alimenticios, pero de manera rudimentaria. Entonces, básicamente, si nosotros nos fijamos aquí, vamos a tener distintas etapas, que son las que les voy a contar. La primera línea del tiempo sería, o sea, el primer enfoque sería la biotecnología de primera generación. Después sería la segunda generación. En esta segunda generación, nosotros lo que vamos a poder identificar es que el ser humano empieza a manipular los microorganismos. Inicialmente, para la elaboración del vino, por ejemplo, lo que se realizaba eran ejemplos sería prácticamente de un tipo de manipulación muy sencilla, muy rudimentaria de los microorganismos, es decir, una fermentación simple. Entonces, no tenían mayor conocimiento sobre lo que significaba realmente un microorganismo hace mucho tiempo. Entonces, simplemente sabían que, por ejemplo, la cebada se fermentaba y generaba licor, pero más allá del proceso en sí, de cómo ocurría, no se conocía. Entonces, todas las secciones de obtener el producto sin saber realmente cuál era su proceso, se le conoce como biotecnología de primera generación. En cuanto a la segunda generación, en cambio, ya se conoce el empleo justamente o sea, el proceso, se conoce el proceso. Entonces, aquí es importante identificar que ya se conocen los microorganismos.
Entonces, después del descubrimiento, más que el descubrimiento, la invención del microscopio, justamente empezó ya el descubrimiento de la penicilina, el trabajo con los microorganismos, más o menos desde la época de Lewis Cook. Se empieza a desarrollar justamente los procesos biotecnológicos, es decir, ya se dan cuenta que no es el estómago de la cabra, por ejemplo, del queso, sino más bien lo que se encontraba dentro del estómago de la cabra, es decir, unas enzimas súper cortitas que realizaban este proceso de fermentación. Se empezaron a dar cuenta también que la elaboración del vino y de la cerveza dependía de un organismo, un hongo que se llama Saccharomyces cerevisiae. Lo pongo en la pantalla para que lo puedan observar. Este es el nombre justamente del microorganismo, es un hongo que realiza fermentación y genera justamente licor, es decir, transforma glúcidos en alcohol. Recuerden que los glúcidos eran esas cadenas de carbono que habíamos revisado al comienzo del año, que nos daba a nosotros energía. Los glúcidos, por ejemplo, la glucosa se transformaba en ATP en un proceso de respiración celular. Sin embargo, en los hongos, en vez de transformarse en ATP de esa manera, se realiza una fermentación alcohólica y a partir de la generación de alcohol, ellos generan su propia energía. Entonces, en esta sección tenemos una etapa de segunda generación que es el conocimiento ya de los microorganismos. Después vamos ya con una tercera generación, que ya es una aplicación más hacia la salud, es decir, como ya se dan cuenta que los microorganismos no solo sirven para el alimento, también sirven para procesos para beneficiar a la salud, es decir, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en algunas secciones de acá, está la elaboración de vacunas y de hormonas de antibióticos. ¿A qué hace referencia esto? Primero, inicialmente, hace muchísimo tiempo, se sacaba la insulina, que es una hormona que sirve para regular el azúcar, desde el páncreas de los cerdos. Sin embargo, después de muchos avances tecnológicos, pudieron empezar a generar insulina a través de microorganismos. Es decir, si es que una persona no puede producir insulina, antes se retiraba la insulina de un cerdo y esta se le inyectaba al ser humano. Después, con el avance, entonces, se empezó a producir insulina a partir de microbios. Estos microbios generaban la hormona, se purificaba esa hormona y se le entregaba al individuo que necesitaba. Entonces, para poder realizar eso se necesitaban avances. ¿Qué tipo de avances se necesitaba? Por ejemplo, se debía conocer las cadenas de ADN. Entonces, una vez que se realizó justamente los primeros descubrimientos sobre las cadenas dobles de ADN, sobre el ARN, sobre cómo funcionaban dentro del organismo, se empezaron a dar cuenta justamente que había un proceso, es decir, el ADN se transformaba en ARN, este ARN se hacía proteínas, y estas proteínas eran las que generaban algún tipo de regulación en una célula o en un ser humano. Entonces, una vez que descubrieron, identificaron que esto ocurría, podían ir modificando justamente una serie de rutas que son metabólicas para que un ser humano tenga determinado producto, por ejemplo, desde la insulina. Entonces, la tercera generación se basa ya específicamente en la salud. En cuanto a esto, haría referencia a la hormona. Sobre antibióticos, depende justamente de la segunda generación, porque en la segunda generación ya se conoce el proceso, aquí identifican los microorganismos, pero acá empieza la manipulación genética de los microorganismos. Entonces, inicialmente, cuando se descubre la penicilina, lo que se realiza es justamente esta aplicación directa a los seres humanos. Pero conforme avanza el tiempo, se requieren de mayores antibióticos más fuertes, que tengan un espectro con mayor cantidad de microorganismos, y por lo tanto se necesitaba manipular genéticamente. Entonces, las primeras manipulaciones justamente nacen desde la tercera generación, y es importante mencionar que en esta tercera generación hablamos de hormonas, de antibióticos y de vacunas. En referencia a las vacunas, justamente, estas vacunas eran secciones bastante rudimentarias desde la tercera generación. Se obtenían unas secciones, por ejemplo, de un microorganismo o de un virus, por ejemplo,
conocidas como antígenos. Estos antígenos generaban, eran básicamente unos componentes pequeños representativos de una bacteria, de un hongo, de algún parásito o de algún virus que estaba inactivo. Entonces, una vez que le inyectaban a una persona, esta persona generaba la respuesta inmune. Pero esta respuesta inmune era contra este antígeno, que prácticamente era una región representativa del agente patógeno. Entonces, no se le enferma a la persona, se le coloca justamente una sección representativa de ese agente que sí podía generar una infección, y el sistema inmunológico de la persona lo que realizaba era justamente atacar. De tal manera que si es que, por ejemplo, nos encontrábamos con determinado virus, bacteria que tenía esa sección representativa, el ser humano generaba esa respuesta inmune de manera más rápida, de tal forma que elimine el agente patógeno y esa persona no se enferme. Entonces, eso es lo que compone la biotecnología de tercera generación, que era en la que nos encontrábamos hasta cerca de los años 90. Y la de cuarta generación, que hace referencia ya a sistemas computacionales. Entonces ya necesitamos el conocimiento, por ejemplo, aquí ya necesitamos la secuenciación de todo el mapa genético. Entonces, voy a dejar por acá la cuarta generación para hacer referencia. Entonces, en esta cuarta generación, justamente nosotros debemos identificar todo el mapa genético del ser humano. Entonces, una vez que ya identificamos que el ser humano tiene una cantidad de genes, se dan cuenta también que un gen no es el que promociona una proteína, sino que la interacción de muchos genes arroja justamente la producción de una enzima, de una proteína, de una hormona, que es prácticamente lo mismo. Entonces, una vez conocido esto, también se identifica los procesos, las rutas metabólicas, se identifica cómo ataca, por ejemplo, un virus, una bacteria, qué células del sistema inmunológico tenemos. Entonces, hay mayor investigación. Se conoce mucho sobre biotecnología en el aspecto de la informática. Entonces, con el avance también de los computadores, es más sencillo tener mucha información. Cuando se tiene suficiente información, entonces nacen algunas nuevas herramientas. Por ejemplo, la terapia génica, el uso de las células madre. Dentro de biotecnología, en parte también está el trasplante de órganos, una sección conocida como biomimética, y el trabajo de todas las herramientas dentro del componente ambiental. Entonces, dentro de estos componentes de biotecnología ambiental está la transformación de todos los agentes dañinos dentro de, por ejemplo, un suelo o un agua. Por ejemplo, está el tratamiento de residuos, está la bioremediación, que hace referencia justamente a la transformación del petróleo que se riega dentro de la tierra, que se riega en el mar o que se riega en los ríos, para que no dañe al ambiente. Entonces, dentro de la bioremediación hay estas tres componentes: mineralización, transformación y volatilización. También está control de plagas, que es justamente dentro de la agricultura, cuando hay determinado insecto que está generando pérdidas de las cosechas, entonces se trabaja con algún otro agente biológico. Y están los pesticidas, que es trabajar a lo mejor con algún tipo de microorganismo que le dañe al insecto, pero no le dañe a la planta. Entonces, todas estas secciones ya parten justamente desde la cuarta generación, pero la cuarta generación requiere de los componentes anteriores. Entonces, bien, esta línea del tiempo me permite identificar
Voy a ver si es que les puedo arreglar. Listo. Entonces, a partir justamente de esta línea del tiempo voy identificando los distintos avances que obtuvo el ser humano para poder llegar a donde nos encontramos ahora. Es de esta línea del tiempo, estas nociones generales sobre la biotecnología las van ustedes a profundizar a partir de la lectura de estas 3 páginas, justamente con mayor cantidad de ejemplos. Están los lácteos, el vinagre, el pan, la cerveza. Aquí está un poco más de descripción sobre hormonas, vacunas, antibióticos. Entonces esto les va a permitir justamente identificar qué herramienta les agrada más y a partir de ello justamente realizar su objetivo. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Profe, eso está relacionado a la última clase que tuvimos. ¿Me recuerdas qué fue lo último que vimos? Eso que tocaba entrar a una página y hacer como un collage, no es collage, Ah, como ya te entendí. Te refieres a la infografía, ¿no es cierto? eso, Sí, eso mismo. sí, debes de ingresar a la página, puedes ingresar a cualquiera de las 2 páginas, a Visme o a Canva, que eran las mismas páginas que vimos el día martes o el día lunes, el día martes, para realizar la infografía de química. Tienes que realizar lo mismo, pero esta vez vas a escoger una temática de biotecnología, la que más te agrade, y realizas una infografía. Yo les recomendaría realmente que se metan por el lado de vacunas, porque como estamos en este tema de la pandemia, que aún no se encuentra una vacuna, por ahí podrían empezar a identificar o a entender por qué razón, y por ahí podrían realizar una infografía interesante. Y si encontramos la vacuna contra el coronavirus, pasamos el año. Y te harías millonaria. Realmente es bastante complicado realizar una vacuna. Hay muchos procedimientos que debes completar para que ésta se pueda liberar al público. Justamente por eso todavía están en etapa de investigación. Me parece Si que hacemos una investigación en la que dé una idea y esto puede ir a un laboratorio y lo pongan en marcha y resulte, ¿Y cuánto está se dando demora la en idea. entrar una vacuna, profe? te podría dar el premio Nobel infantil si deseas. Lo importante es que destines un tiempo justamente a entender por qué razón todavía no tenemos una vacuna. Podría ser. También podrías estudiar un poquito sobre terapia génica, que también es un tema súper interesante. Terapia génica, que era de la 4ª generación, es más o menos como inyectar genes a una célula. Por ejemplo, yo digamos que tengo diabetes. No sé si es que sepan qué es la diabetes. La diabetes mellitus es una incapacidad de un ser humano de producir una hormona que se llama insulina. La insulina controla el azúcar en la sangre. Entonces, esto se debe a que las células del páncreas no me pueden producir esta proteína, esta hormona. Si no puedo producir, entonces lo que voy a realizar es inyectarle a las células ADN y este ADN se va a anclar en el núcleo para que pueda producir la hormona. Más o menos para hacerte entender. Dentro de la célula está el gen dañado que debería producir la insulina, pero está dañado. Entonces, yo le voy a insertar un nuevo gen, es decir, le voy a poner al lado del gen dañado, le voy a poner un gen bueno para que empiece a producir la hormona. Obviamente te lo explico de la manera más general posible como para que me vayas entendiendo, pero eso es más o menos la terapia génica. Puedes estudiar también células madre, a lo mejor tenemos problemas en los pulmones, por ejemplo, y resulta que está dañado el pulmón de una persona por fumar mucho. Tal vez me serviría a lo mejor trabajar con células madre o mejor con trasplante de órganos. Entonces, todas estas aplicaciones de la biotecnología, más que cotidiano, ya es algo real, pero me enfocaría más en vacunas, como les decía, por el tema del coronavirus y tal. Sería gustoso si es que tienen alguna pregunta o quieren profundizar más. Me Sí. escriben por la plataforma y les ayudo. Ahora sí, dicho eso, chicos, ya les voy a tomar lista porque al comienzo de la clase tuve un problema, pero ya se solucionó parcialmente. Entonces, voy a tomar una lista así un poco flash. Prendan todos el micrófono para que pueda decir presente
de manera ágil. Y las personas que no tengan micrófono, de una vez ya pongan en el chat que está presente. Con eso yo ya simplemente veo y ya está. Alvarado. Baroja. Presente. Baños. Carrión. Chicaiza. Presente. Cusme. Díaz. Presente. Erazo. Tenía cita médica, dicen. Inge. Espinosa. Parinango. Presente. Galvez. Presente. Garzón. Guachamín. Presente. Logacho. Presente. Lomas. Presente. López. Merino. Miranda. Presente. Mina tal vez está. Mogro. Presente. Molina. Presente. Morocho. Ordóñez. Ordóñez sí está. Perigüesa. Presente. Terpuezán. Presente. Pucha. Quilumbango. Quito. Recalde. Presente. Chugulí. Sotalín. Terán. Tipán. Presente. Torres. Vázquez. Presente. Velázquez. Presente. Ya. Adicional, antes de olvidarme, chicos, estoy compartiendo mala pantalla. Les voy a compartir nuevamente. Me disculpo un momento. Ya. Aquí hay un video súper cortito, 4 minutos. Dice, ¿cómo conquistamos el virus de la letal viruela? Entonces, esto tiene que ver un poquito con justamente las vacunas. Entonces, si es que usted desea profundizar un poquito, le voy a mandar este video de 4 minutitos para que tenga un poquito más de idea de cómo se manejan las vacunas. Si es que, repito, si es que tiene alguna duda, me contacta por el Classroom y le voy ayudando. Si es que necesita saber cómo buscar un artículo científico, por ejemplo, igual le voy ayudando. Y si es que considera que tiene toda la información necesaria en el libro, realiza la infografía y ya está. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. No sé si es que alguien se quiere exonerar de la infografía explicándome, por ejemplo, de qué trata la biotecnología de tercera generación. O cualquiera de las 4 generaciones. Alguien que me quiera explicar. Si es que veo los micrófonos apagados, les voy a pedir que prendan todos y le voy a preguntar a 3 personas. Entonces prefiero que alguien participe. Así sea mal, no importa. Yo. Y nos exoneramos. Si es que lo dices bien, sí. Ya, yo voy segundo, era después de la Valentina. Ok, Yo voy Paul va segundo. segundo. Valentina primero. Una persona más. ¿Alguien más que quiera participar? Ok, solo los 2. Vamos, Valentina, cuéntame. ¿Qué me vas a resumir? ¿Qué me vas a contar? De las 4 generaciones, más o menos. Ahí no exactamente, pero más o menos. Ya, a ver, dime. Ya ver, la primera generación se trataba de que, o sea, tenemos que conocer para poder hacer la elaboración del vino, del pan o cualquier cosa. Para eso usted necesita conocer el uso de los microorganismos, creo que era. Ya. Ya, la segunda generación era que se conocía ya el proceso a través de lo que se conoce ya los microorganismos. Entonces, o sea, cuando ya conocemos esto, ya podemos elaborar el proceso o sea, elaborar y conocer el proceso de cómo hicimos el vino, el pan y todo eso. Ya. Ya, la tercera generación era que conocíamos las cadenas por el ADN y eso podíamos hacer, eso nos llevaba a la cuarta generación, que ya era la manipulación de todo esto, o sea, de la manipulación de los microorganismos y así. Ya, antes de darte, de informar nada, le escucharía a tu compañero. Paul, cuéntame. Ya, yo le quería hablar de la que a mí más me llamó la atención, que es de la primera generación,
y Ya, que decía que la biotecnología de la primera generación, o sea, se basó en la fermentación de los procesos de bebidas. O sea, me refiero a que comenzaron como a descubrir procesos de fermentación, por ejemplo, el vino, la cerveza con la levadura, el vino con las uvas, el pan, alimentos y combustibles. Y eso entendí yo de la primera generación, que básicamente era como que de productos básicos, después de un proceso, sin conocer lo que pasaba en el proceso, pero conociendo el proceso, se podía llegar a, a una bebida o a un alimento. ya, estuvo Ah, bastante bien el de ambos, pero no está del todo claro. Entonces sí tienen que hacer la infografía. Les cuento que la diferencia entre la primera y la segunda generación es que, eh, a ver, me voy a situar en la primera generación. Yo soy un campesino que me gusta el licor, entonces me enseñó a lo mejor mi abuelo a hacer licor, me enseñó a hacer vino. Entonces me dijo, tienes que a lo mejor pisar las uvas y le vas a poner este líquido y finalmente eso se va a hacer licor. O tienes que poner la cebada, que cocinarle y finalmente va a generar un líquido amargo y ese líquido amargo es la cerveza, por ejemplo. Entonces, no se conocía realmente cómo funcionaba el proceso, simplemente había que hacer, es decir, veían los pasos y finalmente sabían que obtenían un producto, pero el conocimiento exacto de cómo funcionaba el proceso no tenían idea. En cambio, en la segunda generación, ya ahí recién cuando descubren, por ejemplo, la existencia de los microorganismos, la existencia de las enzimas, o sea, de las proteínas en sí, es que empiezan a entender por qué razón se genera la fermentación. Entonces, ahí los procesos de elaboración de vino y de cerveza, de pan, de queso, se vuelven más sanos. ¿Por qué razón? Porque ya no le echan el liquidito, sino más bien van identificando qué parte de ese, entre comillas, liquidito es lo que funciona realmente. Entonces dicen, ok, la levadura es lo que hace que genere la fermentación del vino. La levadura es la que hace que se infle el pan. Entonces, las enzimas que están dentro de la panza de la cabra es lo que genera el queso. Entonces, ahí van entendiendo recién cómo funciona por dentro el proceso. En la primera Inge, generación no hay combustibles. En ese tiempo a lo mucho habían ruedas y caballos, o sea, no había un auto, por ejemplo, como para pensar en combustibles. Había alcohol, sí, para poder prender a lo mejor, pero el alcohol más era para consumir, más bien había parafina para las velas, entonces estaría mal decir que en la primera generación había combustibles, ¿listo? Más va por la tercera, cuarta generación, hablando ya de la remediación, cuando ya se empieza a generar la explotación petrolera, empiezan los desastres del riego de petróleo en mar, en lagos, en ríos, en la tierra mismo, la liberación de estos contaminantes al aire, por ejemplo. Entonces, ahí recién se piensa en, en arreglar la atmósfera, en arreglar la hidrosfera, es decir, en la bioremediación. Va por ahí. Antes de que se nos acabe la clase, porque nos queda 6 minutitos, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Sí saben lo que tienen que realizar, ¿no es cierto? Van a hacer una infografía. Eso es prácticamente el trabajo de hoy. Nos ganamos un Inge, puntito Inge, extra, ¿no es cierto, profe? Tienes que hacer, todos tienen que hacer. Diana, cuéntame. Inge, yo puedo hablar de la tercera generación, a ver si más o menos sé, a ver si. No, no, pues no es que ya expliqué algo y ya nos queda poquito tiempo, O entonces, sea, sí, sí, pero o sea, quiero ver si más o menos sí le a entendí, ver, porque no dale, sé. cuéntame. Ya, verá, la tercera generación más como que se enfocó en la clasificación de plantas y alimentos y animales, así para ver cuáles eran comestibles y cuáles no, y como que los animales que alimentos ayudan como que a procesar, o Mm, no es así. No es así. Más que la clasificación es otro nombre, se llama secuenciación. Es decir, obtener la información genética de los animales, de las plantas, la información genética, no describir, sino tener la información. A partir de esta información yo voy identificando qué tipo de animal, qué tipo de planta, qué tipo de microorganismo tiene beneficio para el ser humano. Dentro de esta generación es justamente ya el desarrollo de tres cosas, era hormonas, era vacunas y la otra que voy a dejar pendiente. Entonces, es un desarrollo un poquito más de la ciencia humana y llega hasta cierto punto con la descripción genética
de animales, plantas y microorganismos, pero solo descripción genética. Y el desarrollo de vacunas, de hormonas y de la que te voy a dejar pendiente para que vayas a buscar. ¿Listo? Entonces, no, eso sería, chicos. Ya, nos quedamos ahí por hoy. Se nos fue un montón de tiempo, 35 minutos. Me habían dicho que teníamos clases máximo de 20 minutos. Me disculpo un poco por alargarme el tiempo. Eso sería todo. Que la pasen bien. Me avisan cualquier cosa. ¿Listo? Gracias, chicos. Y nos vemos. Hasta luego.